Estimados estudiantes, esta es la segunda parte de la clase de electroanalgesia de terapia interferencial, conocida como TIF. Veamos que dentro de las características propias de la corriente interferencial, los efectos analgésicos son clave en esto y por lo tanto son homologables a lo obtenido gracias a la aplicación también, por ejemplo, de otro agente físico de electroterapia como el TENS. Pero existen otros mecanismos también que nosotros pudiéramos ver, como por ejemplo la acción sobre el edema. ¿Ya? Parte un poco esto desde la historia porque algunas personas se dieron cuenta que cuando se aplicaba la corriente interferencial a nivel de la raíz dorsal o de un segmento espinal, se producía un efecto a nivel vascular alrededor de las estructuras que ellos querían tratar de la inervación en esta y que había una respuesta vasodilatadora alrededor de estas fibras. Por lo tanto, se definió como que había una respuesta simpática asociada en esto que pudiera producir, con este efecto vasodilatador, una ayuda de alguna manera. De ahí que se estudió que, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Raynaud, la aplicación de corriente interferencial sobre el ganglio estrellado aumentaba el doble del pulso, del volumen del pulso que estaba provocando cuando se aplicaba en esa zona, lo cual explicaba o podría dar una respuesta a un posible efecto a nivel autonómico. ¿Ya? Desde esta línea se dijo, oh, mira, podría ser un factor que tributara a esto. Pero en realidad lo que se observó fue que cuando se aplicaba corriente interferencial con ciertos parámetros, se lograba un retorno venoso y así como un retorno a nivel linfático producto del efecto de contracción muscular. En el caso de lo que se definía como edema agudo, que no es que sea el concepto de edema agudo, pero sí es el edema de tipo transudado, ¿ya? En donde tiene un contenido mayor de líquido que de soluto, que en este caso es proteína, ¿ya? Ellos partieron investigando y analizando que con 100 Hz de frecuencia, pero con una intensidad no que provocara parestesia, sino que provocara una contracción mantenida, se podría lograr activar la bomba secundaria e inhibir la actividad simpática. Por lo tanto, disminuir la concentración de catecolaminas para lograr la vasodilatación. Y la actividad de la bomba secundaria, o sea, la contracción de la musculatura estriada, podría ayudar al retorno venoso y disminuir el edema. ¿Ya? Y eso se conocía como un efecto de drenaje. Pero ellos vieron que en el caso del edema exudado, o como definían como edema crónico, hicieron lo mismo con 100 Hz, vieron que se provocaba este fenómeno asociado a la inhibición de la actividad simpática, ¿ya? Pero cuando lo compararon con 10 Hz, vieron que 10 Hz, además de producir esta respuesta de la AMF en ambos casos, me quiero referir bien, en ambos casos estamos hablando de AMFs, ¿ya? Con 10 Hz ya no era una contracción mantenida, sino que es una contracción de tipo fasciculatoria. Por lo tanto, cuando se dieron cuenta, o cuando aplicaron esto, se dieron cuenta que el efecto de la bomba secundaria, del retorno venoso y de la apertura de canales linfáticos para poder entrar estos líquidos que están en el intersticio hacia la linfa, era más eficiente cuando se aplicaba a 10 Hz. Y de ahí que la aplicación de 10 Hz o frecuencias por debajo de esta que producen la respuesta fasciculatoria podría ser también una herramienta para el control del edema. Esto lo podríamos homologar con el TENS motor también, en donde podemos encontrar frecuencias por debajo de los 10 Hz y por lo tanto lograr esta pequeña fasciculación que nos ayude al retorno venoso. De ahí cuando veamos electroestimulación muscular en clases siguientes, veremos que también existen parámetros que nos pueden ayudar a esto desde la electroterapia, pero también existen muchos otros recursos que nos permiten la reabsorción del edema o el control y drenaje, como por ejemplo la masoterapia de drenaje linfático, los sistemas compresivos como bombas neumáticas o bombas de frío o de calor compresivo, ¿ya? Que nos permiten también la reabsorción del edema y nos podría ayudar a disminuir el aumento de volumen en estos pacientes. Pero si no tuviéramos esto, podría ser una herramienta la aplicación de corriente interferencial con frecuencias AMF por debajo de los 10 Hz para obtener la activación de la bomba secundaria y por ende el drenaje. Ahora, ¿qué aplicaciones nosotros podemos ver de la corriente interferencial? La clásica por la que nace se conoce como tetrapolar.
Existen varias versiones modificadas de la tetrapolar, dentro de esta la más común, la de rastreo de vector automático, y una técnica que se conoce como método bipolar. Acá podemos ver en la imagen una aplicación tetrapolar, un circuito eléctrico, otro circuito eléctrico y el área de tratamiento. La tetrapolar clásica nace del cruce del circuito 1 con el circuito 2, donde aparece la AMF aquí, pero también aparece acá, también aparece acá y también aparece acá, en donde se produce una aplicación en cuadrantes, en donde hay una mayor intensidad de energía en esta zona de interferencia, en esa zona de interferencia, en esa y en esa. ¿Ya? Ese concepto de mayor cantidad de energía se conoce como profundidad de modulación, índice de modulación o porcentaje de modulación, que es el valor mínimo por donde nosotros podemos llegar a producir un efecto cuando entregamos ondas. Este concepto no solamente se conoce en corriente interferencial, sino que lo podemos ver en ondas acústicas, lo podemos ver en otro tipo de ondas eléctricas, ¿ya? Donde, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un porcentaje bajo de profundidad de modulación, o sea, cercano a los circuitos eléctricos, hablamos de un 0% de profundidad de modulación, o sea, donde ahí casi no hay intensidad. Mientras más nos acercamos a la intersección de las ondas, como podemos ver acá, vamos a tener el 100% de la profundidad de modulación. En cambio, cuando nos encontramos en zonas medias, vamos a estar en un rango menor al 100%, pero superior al 0. Por eso, cuando hablamos de profundidad de modulación, o sea, la mínima intensidad que nosotros podemos entregar en este circuito, decimos que puede ir en la aplicación tetrapolar entre el 0 al 100% de la aplicación. Entre el 100 al 0, entre el 0 al 100, entre el 100 al 0 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nos aporta esto desde la clínica? Nos define que la onda eléctrica deberíamos aplicar los electrodos en ciertas zonas para que tenga el efecto de la corriente una respuesta mejor en base a la ubicación y en base a dónde se produce esta interferencia en su mayor cuantía, donde se encuentra al 100%. ¿Ya? Por eso es fundamental tener eso claro. Pero existe un mecanismo para poder resolver ese problema que después vamos a ver que se llama el rastreo de vector automático. Como dijimos, el tetrapolar va entonces, cuando nos encontramos con una aplicación que forma una especie de cuadrado, a los 45 grados está el 100% de profundidad de modulación y cerca del circuito de los electrodos, 0%. O sea, va entre 0 a 100% de profundidad de modulación. Ahora, el rastreo de vector automático nos resuelve este problema porque así nos permite abarcar más área. ¿Qué significa eso? Que ya no va a ser en esta posición de intersección el 100%, sino que lo que va a ocurrir es que la profundidad de modulación se va a ir moviendo alrededor y acercándose hacia los circuitos de los electrodos, alejándose de ellos y así para poder abarcar más zonas. Imagen que podemos ver de manera esquemática, más o menos como esto. Vamos a ver como que gira y el paciente de hecho va a sentir que la corriente va a pasar por diferentes partes de su cuerpo y por lo tanto la intensidad va a abarcar una mayor área que cuando lo dejamos fijo. Quizás como recomendación, esta podría ser la mejor opción de tratamiento en tetrapolar, porque nos permite tener una amplitud de zona. Pero si nuestro equipo no lo tiene, la tetrapolar clásica también nos va a ayudar, siempre y cuando yo sepa dónde ubicar los electrodos de la mejor manera posible para poder solucionar el problema. La bipolar, ya como veíamos en el caso de las tetrapolares, la profundidad de modulación va desde el 0 al 100. Pero en este caso, en la bipolar, la interferencia se produce dentro del equipo. A diferencia de las tetrapolares, en que la interferencia se produce en el paciente, porque tenemos el circuito 1 y el circuito 2 en el paciente y por eso se produce la interferencia, en la bipolar dentro del equipo se produce la interferencia y ya se entrega la AMF modulada con las características de la mediana frecuencia y con sus características de baja frecuencia. Por lo tanto, ya tenemos una diferencia, que es que la interferencia se produce dentro del equipo en la bipolar y la tetrapolar se produce en el paciente, y en la bipolar la profundidad de modulación o es 100% o 0.
A diferencia de la DIP tetrapolar, en donde va entre el 0 hasta el 100, pasando por todos los rangos, ¿ya? Por eso también ahí hay un punto importante. Si usted lo quisiera definir, la bipolar podría servir para una zona más específica, una ubicación en donde yo quisiera solamente colocar un par de electrodos sobre la zona y por ende poder resolver de manera sencilla la aplicación con la necesidad solamente de tener un par de circuitos eléctricos. Si usted quisiera tener los cuatro, no hay ningún problema, también lo puede hacer, pero muchas veces por necesidad, quizás usted el mismo equipo lo puede ocupar en dos personas, o en la misma persona en dos áreas, y por lo tanto puede ocupar un circuito y otro, y así no tener que tener el problema de estar aplicando en una zona en un primer momento, para después aplicar en otro momento en la otra zona. Por lo tanto, vemos que en bipolar el 100% de la profundidad de modulación se produce en la línea imaginaria entre los electrodos y el 0% se produce fuera de esta línea imaginaria. Ahora, un punto importante tiene que ver con los electrodos. ¿Dónde aplico los electrodos? Al igual que en TENS, yo los aplico, ojalá, en la zona de dolor, si no, lo puedo colocar alejado de la zona de dolor, proximal, distal, medial, lateral, dejando por fuera la zona dolorosa, colocándolo contralateral. Todo va a depender un poco de la condición en que nos encontremos. Y desde aquí que también es importante que revisemos y reanalicemos qué es lo que pasa con los efectos que se pueden producir anatómicamente a nivel periférico, segmental y extrasegmental en base a la ubicación de los electrodos. Ese es un primer punto en la posición. Pero otro puede ser la energía que yo quiero acumular. Si yo utilizo un electrodo más grande versus un electrodo más pequeño, en este electrodo más pequeño va a haber mayor densidad de energía que en este electrodo más grande. Por lo tanto, este electrodo pasa a ser el electrodo activo. ¿Qué significa que sea el electrodo activo? Que es donde más posiblemente el paciente sienta. Desde ahí que si yo quiero que específicamente el paciente sintiera aquí y no tanto acá, y yo coloco un electrodo aquí y un electrodo acá, acá podría colocar un electrodo pequeño y acá un electrodo más grande. Y así va a depender un poco también de su creatividad y de cómo usted analiza esto. En tetrapolar también ocurre lo mismo. Yo puedo tener un par de circuitos, un par de electrodos más pequeños y otro par más grande, por lo tanto un circuito con uno más grande y uno más chico y así, por lo tanto la mayor densidad de energía va a estar acá, pero además si yo junto un par de electrodos, también se va a producir una mayor densidad de energía por una mayor interferencia en esa zona, por lo tanto se va a hacer aún más activo la zona de intervención. Al igual que en TENS, el efecto de acomodación lo puedo modificar cambiando la intensidad, o sea, aumentándola, o, como en el caso del TENS, modulando la frecuencia. Siempre y cuando yo tenga claro que el espectro biológico es lo que necesito mantener. Si quiero gate control, frecuencias para esto. Si quiero la liberación de presiones endógenos, esto para esto. Ahora, como vimos en TENS, en este caso el espectro de frecuencia es lo que yo le voy a agregar a la AMF, o sea, la frecuencia de entrada. En este caso, en este ejemplo, vamos a ocupar 2 Hz, le vamos a agregar 8 Hz, por lo tanto la onda va a ir de 2 a 10 Hz, porque 2 más 8, y de 10 a 2 Hz, porque 10 menos 8. Y así va a ir fluyendo, y el tiempo que demore esto va a ser lo que se conoce como oscilación del espectro, que vimos que podría ser, por ejemplo, en este caso, como otros parámetros de AMF, podría ser 1 es a 1, en donde en un segundo cambia de frecuencia, 6 es a 6, en donde en 6 segundos cambia de una frecuencia a otra, ¿ya? O 1.30, 1.30, que significa que en un segundo asciende, se mantiene durante 30 segundos en una única frecuencia y luego desciende. Esto va a depender también de nuestro equipo, de las características, de lo que nos permita esto. Hay equipos que nos permiten modificar muchos otros patrones y por ende poder resolver de diferentes maneras el concepto de acomodación. Ahora bien, desde esa perspectiva, al igual que en TENS, si usted modifica los parámetros de AMF, si cambia la intensidad, si modula la AMF con un espectro de frecuencia o la oscilación del espectro lo cambia, no hay nada en evidencia que defina cuál es mejor que otro. Por lo tanto, va a ser mucho más empírico y usted, paciente a paciente, puede ir definiendo más o menos cuál es el patrón que usted necesita para este paciente.
¿Cuáles son las precauciones y contraindicaciones? Las mismas que todas las corrientes de baja frecuencia, las mismas de todas las corrientes, las alteraciones de la sensibilidad, los problemas asociados al cáncer, las alteraciones en la piel, todos, las mismas contraindicaciones. Y al igual que el TENS, como no acumula carga, tampoco en las osteosíntesis va a ser un problema la aplicación de corriente interferencial. Un poco a modo de resumen, si hablamos de corriente interferencial, la frecuencia portadora, ¿para qué nos podría servir? Nos sirve para modificar la resistencia que pueda oponer el tejido al paso de la onda. A mayor frecuencia, menor resistencia. Por lo tanto, la portadora, además de formar la AMF, es la que nos va a disminuir la resistencia y nos va a permitir la profundidad. Profundidad que, por ejemplo, para estimular a un vientre muscular podría ser positivo, pero si pensamos en las fibras a beta, no tiene ningún sentido. ¿Ya? También nos puede servir la portadora para disminuir la incomodidad que pudiera producir la corriente. Pero esa incomodidad recién nosotros la vamos a conocer después de la primera intervención en el paciente. Porque si un paciente no ha tenido experiencia con corriente, no tenemos cómo saber que pueda ser más o menos incómoda el paso de esta. Por lo tanto, recién a la segunda o después de la primera intervención vamos a saber qué pasa con esto. ¿En qué nos ayuda la AMF? Como espectro biológico nos determina los efectos que yo quiera lograr, ya sea el gate control, ya sea la liberación de GABA, ya sea la liberación de opiáceos endógenos. Y tanto el espectro de frecuencia como la oscilación del espectro, ¿para qué nos sirven? Para evitar el fenómeno de la acomodación. ¿Bien? Por lo tanto, aquí en esta línea tenemos un resumen de los parámetros que pueden ser importantes y modificables en las corrientes interferenciales. El último parámetro que nos queda es el parámetro de tiempo, que sería al igual que el TENS. Si yo quiero buscar el gate control, debería jugar entre 20 a 30 minutos. Si quiero producir la liberación de opiáceos endógenos con un efecto motor, deberíamos pensar entre 15 a 20. Y si quiero producir un efecto asociado al dolor, debo ocupar tiempos más pequeños, de 5 a lo sumo hasta 7 minutos. Pero eso obviamente va a depender de la situación del paciente y de cómo éste perciba la corriente o cuál es el objetivo terapéutico. Si yo tengo un paciente que tiene mucho dolor, quizás voy a priorizar la situación del control del dolor por sobre otro estímulo. Pero si tengo un paciente que no tiene esa situación, quizás no voy a ser tan taxativo en el control y voy a elegir otras herramientas también para poder ayudarle al paciente. ¿Qué nos dice la evidencia? En esta publicación nos muestra asociado a dolor crónico y agudo, una revisión sistemática y metaanálisis, donde compara TENS con TIF en el alivio del dolor, asociado en este caso a la escala visual análogo. Y la verdad que si miramos este forest plot, nos dice que tanto TENS como corriente interferencial parecieran ser bastante equiparados y por lo tanto no una alta recomendación para uno, aunque para estos autores hubo una pequeña tendencia a que la TIF era más recomendable para disminuir la escala visual análoga en pacientes que el caso de el TENS, pero es estadísticamente muy poco significativo para poder definir eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Seguir investigando, seguir aprendiendo, seguir conociendo y especialmente desde la clínica, seguir viendo y decidiendo desde la versión más conocedora, desde el principio del aprendizaje de nuestros conocimientos básicos como profesionales de la salud, así como también de qué es lo que ocurre con el paciente para saber si esta intervención va a ser positiva o no en él y obviamente en base a esto poder lograr efectos positivos en el tratamiento a la patología o de la condición que presente nuestro paciente. Se necesitan de muchas más investigaciones para poder lograr entender qué es lo que pasa con esto. A modo de resumen y preguntas para que ustedes puedan después desarrollar en la aula invertida, es cuáles son los parámetros modificables de la corriente interferencial, con qué parámetros logro el gate control y con qué parámetros logro la liberación de opiáceos endógenos. Podrían ser dudas que nosotros podemos develar en la clase de aula invertida. Vamos a ver si alguien ha usado la corriente interferencial, cuáles son las características y cómo se definen estas, cuáles podrían ser sus usos, cómo va a actuar, qué debo saber para esto, y si sirve o no sirve, también es un camino que desde la evidencia nos puede ayudar, pero también desde la experiencia clínica nos puede servir mucho. Así que con esto
terminamos la segunda parte y final de la clase de corriente interferencial. Que estén muy bien, hasta luego.